Buenas noches. Hoy vamos a hablar el tema acerca de la desigualdad y la redistribución del ingreso. Vamos a tratar un estudio del INDECIT, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, quien está analizando los últimos datos emitidos por Coneval, sí, basados en la encuesta de ingresos y egresos y gastos de los hogares a 2022, sí, desde un enfoque de desigualdad y redistribución. Este estudio está realizado, lo publica Máximo Ernesto Jaramillo Molina, ¿verdad? Es el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, es decir, otro punto de vista, más bien otro análisis concreto en base a las estadísticas aportadas por INEGI y por la Coneval en su último informe, ¿sí?, sobre la encuesta que se realiza cada 2 años. Esta encuesta se realiza pues para determinar el estado en que se encuentran la cobertura de los programas sociales, ¿verdad? Entonces el INDECIT pues se encarga de analizar estos informes, estos datos duros, ¿sí?, procesarlos y derivar ciertas conclusiones al respecto. Bien, tenemos lo siguiente. En cuanto a cobertura de programas sociales, el análisis de las encuestas de 2020 a 2022 da los siguientes resultados. Como se puede ver aquí la gráfica, hay un incremento de los hogares beneficiados por los programas sociales, ¿verdad?, que del 22% pasa al 34% a 2022, es decir, está haciendo un comparativo un poco a más largo plazo que el que hizo el doctor Julio Volbini, ¿no? Julio Volbini analizó a partir del 2018, aquí, bueno, está tomando datos desde el 2008, es decir, considera otros sexenios, varios sexenios. Desde el 2008 era el 22%, para el 2016 del 31% y para el 2018 del 28%. Cobertura de hogares. Ahorita el 2022 está en el 34%. Claro, esta gráfica no nos define qué tipo de hogares es, ¿verdad? Se habla de un incremento de hogares así en general, pero no sabemos a qué clase pertenecen esos hogares. Visto así, bueno, pareciera que hubo un incremento en la cobertura, ¿no? Puesto que tomando como referencia, supongamos, partiendo de principios de este sexenio, que el anterior la había ubicado alrededor del 29%, 28%, pues ahora está en 34%, ¿no? Es decir, ha crecido alrededor de un 7%, ¿verdad?, la cobertura en hogares, ¿sí? Bueno, acá tenemos el dato resumido, 28 a 34 entre 2018 y 2022, sin más hogares cubiertos, ¿no?, hasta donde había quedado el anterior sexenio. Y se dice que es el máximo histórico no registrado por encima del 31% en 2016. Es decir que, comparando con los sexenios anteriores, desde el 2008 al 2016, el máximo había sido el 31% en 2016. Es decir, solo un 3% más, pues, tomando como referencia al 2016
que se incrementa la cobertura de hogares al 2022. Es decir, nada relevante, pues, aunque así parezca, solo un 3% mayor, como recalcamos, sin especificar a qué tipo de hogares pertenecen. Bien, todos estos datos, como hace la referencia, están basados en la encuesta de Coneval, ¿sí? E INEGI. Bien, pasando con el siguiente dato en cuanto a las coberturas por hogares, en 2022, 46% de los hogares más pobres de decil 1 eran beneficiarios de programas sociales, ¿sí? La diferencia con respecto a lugares más ricos de decil 10 es de 25 puntos porcentuales, ya que 21% de ellos reportan ser beneficiarios. ¿Qué dice esto? Que un incremento de cobertura de programas sociales en los hogares más ricos, de mayores ingresos, ¿verdad? Sí, tomando como referencia al 2022, que era del 46%, pero en 2018 la cobertura de hogares del decil más pobre llegaba casi al 60%, era alrededor del 69% de cobertura de hogares, si no mal recuerdo, pero era superior al 46%. Aquí compara 22, bueno, ok, tomamos ese dato. 2022 ya nada más era el 46% del decil más pobre. Como explicábamos en un video anterior, los deciles ubican, o sea, INEGI hace un fraccionamiento del total de la población, del 100% de la población que percibe ingresos en deciles, es decir, en partes de 10%, siendo el primer decil, el decil número 1 de la clase más pobre, la que percibe menos ingresos en este país. A partir de allí, el decil 2, un poco más de ingresos, y así sucesivamente, conforme crece el decil, crecen los ingresos, ¿va? De tal manera que el decil 10 son de los más altos ingresos, es decir, los ricos, los más ricos de este país, hogares más ricos, que de acuerdo a INEGI perciben un promedio de arriba de 160,000 pesos trimestrales, ¿no? Porque el cálculo que da el dato de INEGI es trimestral. Bien, los hogares más ricos suman allá el 21% de cobertura de los programas sociales, ¿verdad? Esto da el total que habíamos acá de 34% de todos los hogares, incluyendo hogares pobres y hogares ricos, donde los hogares pobres bajan y los hogares ricos suben, ¿no? Es la cobertura de los programas sociales por hogar. Bien, el siguiente dato se resume lo que decíamos, ¿no? Aquí en la gráfica tenemos 2008, 2012, 2016, 2022. Comparativos, ¿no? La evolución de hogares que reciben programas sociales desde el 2008 al 2022. Analizando 4 periodos, 2008, 2012, 2016, 2022, como vemos gris 2008, amarillo 2012, 2016 rojo y 2022 negro. Bien, la gráfica lo dice claramente, ¿verdad? Que la cobertura de los programas sociales era mayor en los sexenios anteriores, ¿verdad? 2008 era superior para las familias más pobres. Aquí estamos, en este caso se dividió en veintiles, pobres, pobres, o sea, muy pobres, muy pobres, 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 ¿no? Había mayor cobertura y conforme avanzaba el decil de ingresos, es decir, se hacían los ingresos más cuantiosos, implicando hogares más ricos, de mayor riqueza, bueno, la cobertura
el porcentaje de hogares cubiertos bajaba, ubicándose alrededor del 5, 6, 7%, miren. Y eso igual, ¿no? Para 2008, 2012 y 2016. Pero para 2016 la cobertura de los hogares más pobres estaba arriba del 80%, del 60%, cerca del 70%, miren. Para 2016 los hogares más pobres tenían una cobertura de alrededor del 70% de esos hogares estaban cubiertos de los de mayor pobreza. Y la línea roja, conforme aumenta el decil de ingresos, va bajando, ¿verdad? Hasta ubicarse igual en el decil de ingresos más altos, los más ricos, pues entre un 6-7%, ¿no?, de hogares cubiertos que reciben algún apoyo del gobierno. Se cubría más a los pobres y menos a los ricos. Y claramente lo refleja la tendencia de la gráfica, ¿no? La cobertura por hogares tiende a bajar conforme aumenta el nivel de ingresos. ¿Sí? Aquí la tenemos. Pero para 2022, que es la negra, pues vemos que ya aquí la cobertura de los hogares más pobres se desciende del 70% al 46%, ¿verdad? Es decir, hubo una pérdida de cobertura de los hogares más pobres. Y así en el 21, que es pobre, el de los más pobres, luego le sigue el otro de grado de pobreza, el otro pobre, ¿sí? Mientras que acá, conforme aumentaba el ingreso, bajaba la cobertura. Aquí, primero baja la cobertura de los más pobres, pues del 70 pasa al 46, estamos hablando de alrededor de 20 y tantos por ciento, ¿no? Más del 20% que se redujo, que implica un gran número de personas, ya hablando de personas. Bueno, parte entonces al 2022 de la cobertura de los más pobres, sigue bajando, digo, baja menos que la línea roja, ¿verdad? Y se empieza a mantener casi como una horizontal. Y llega el momento en que ya la cobertura de los hogares ricos es más alta, como lo pueden ver, miren, llegando al 20% entre los más ricos. Esa es la cobertura, ¿no?, de los hogares de estos pobres.